Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saque al primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por ti y por mí. El evangelio que hemos escuchado se encuentra colocado en una secuencia entre el primer anuncio de Jesús, que tenía que padecer a manos del Sanedrín en Jerusalén, lo que mereció la reacción de Pedro queriendo evitar que Jesús padeciera. Después Jesús anunció que nadie podía seguirlo sin negarse a sí mismo y tomar su cruz, porque quien quisiera evitar la cruz se perdería. Y les dijo que entre los presentes algunos no morirían sin haber visto antes el reino de Dios venido con anticipación. ¿Y qué sucedió? Que llevó a 3 con él a un monte alto, que la Biblia no dice qué monte es. Y sobre todo, como ellos estaban en Cesarea de Filipo, hacia el noreste se encuentra el monte Hermón y hacia el sur se encuentra el monte Tabor, 2 montes prominentes, destacados, que perfectamente podrían llamarse monstruos, porque son montes que están separados y por eso se ven mucho más imponentes. El asunto es que Jesús cumplió esa promesa. Algunos de los que estaban con él fueron llevados con él a ese monte y lo vieron transfigurado como deberá estar en su reino al final. Y cuando descendieron de allá, Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que él resucitara de entre los muertos. Al descender se encontraron con que los 9 discípulos que habían permanecido abajo del monte, en las faldas, no habían podido liberar a un joven poseído por un espíritu que le provocaba el ser un lunático, que equivalía a que esta persona padecía los efectos de la posesión cuando había luna llena. Le sucedía una cosa llamada epilepsia. Y Jesús, cuando le preguntaron o le pidió a este hombre que liberara a su hijo, escuchó que los discípulos no habían sido capaces de liberarlo. Y entonces hizo que se lo trajeran, lo liberó, y los discípulos le preguntaban por qué no habían podido liberarlo, y les dijo que les faltaba fe. Después de todo esto, Jesús se dirige otra vez a Galilea. Llega a Galilea como maestro con sus discípulos y resulta que les vuelve a anunciar el destino que le depara. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Ahora no les dice que va a ser el Sanedrín
los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero hablar que va a padecer mucho a manos de los hombres describe la misma realidad, que lo van a hacer morir también. Pero los discípulos deben poner atención al punto final. Va a resucitar. Lo dijo en la primera predicción y lo dijo al descender del monte de la transfiguración, al imponerles una fecha para poder contar lo que vieron en ese monte. Y ahora les repite que va a resucitar y con una fecha precisa. Pero a los discípulos esto los entristece porque saben que la muerte de su maestro será muy dolorosa, pero no han visto el punto último, se quedan en el terreno límite de que va a morir. Jesús continúa caminando con sus discípulos y finalmente llegan a Cafarnaúm, el lugar que él ha elegido como residencia por la movilidad constante, el tráfico de caravanas y de gente que se mueve en esa región, porque allí está la Vía Maris, por donde pasan muchos mercantes y donde llega gente también por medio del mar. Vienen de la parte oriental y Jesús tiene la oportunidad de hablar con mucha gente para anunciar el reino. Al llegar a Cafarnaúm sucede que se le acercan los recaudadores a Pedro, porque en el tiempo de pagar el tributo y ellos no estaban presentes, pero ya se había vencido el plazo y había que pagar la didracma o 2 dracmas de plata que se pagaban por cada año para sostener el templo. Era un deber para el culto. Así, ellos tenían que aportar lo que correspondía a cada judío piadoso. De los 20 años en adelante, estuviera o no en su patria, tenía que pagar. Era un impuesto mandado desde el Éxodo. Después fue ratificado en tiempos de Nehemías cuando se reconstruyó el templo. Pero la pregunta y el modo de acercarse a preguntarle a Pedro nos dice que tienen cierta deferencia y respeto por Jesús. No le exigen a Pedro, le hacen una pregunta. ¿Tu maestro paga el impuesto? El impuesto para el templo. Pedro, que sabe las costumbres y la manera de cumplir los deberes de Jesús, le responde prácticamente con autoridad magisterial. Sí lo paga, respondió. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? No lo pagó en ese momento. Pedro se dirigió a la casa y en cuanto llegó a la casa, se encontró con una sorpresa. Que Jesús le hizo una pregunta sin haber mediado antes una palabra. Simón, ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes les cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros o a los extraños? Pedro respondió, a los extraños. Y entonces Jesús le dijo, y por lo tanto los hijos están exentos. Y para no darles motivo de escándalo, Jesús le ordenó que fuera al lago, que usara el anzuelo para pescar y que iba a pescar un hemicromisacra. ¿Qué es eso? Un pez propio del lago de Galilea que sobre su costado tiene marcado un círculo. Este tipo de pescados han sido descubiertos que dentro de su hocico normalmente llevan guijarros, comen todo lo que encuentran y en la boca o el hocico de este animal, una vez que lo ha pescado, se encuentra una moneda llamada estáter y esa sirve para pagar los impuestos tanto de Jesús como los de Pedro. Y entonces se trata de una disposición de Jesús. Pedro va, lanza el anzuelo, pesca este animal y va y paga los impuestos de Jesús y de Pedro. Este es un milagro que
demuestra que Jesús tiene conocimiento también de lo que hay entre los animales y demuestra que también quieren que pague su impuesto. Y Jesús enseña a Pedro que él no quiere ser ocasión de mal ejemplo para nadie y paga como si no fuera el hijo del rey, el dueño del templo, y así cumple con otro deber. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.